Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Ahora vamos a hablar de la acreditación de la educación superior, tanto universitaria como técnica. Y para eso está con nosotros el señor Carlos Barreda, él es presidente del Consejo Directivo Ad Hoc del CINEACE, ¿cierto? El Sistema Nacional de Acreditación y también de Evaluación de la Calidad. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Sí, buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas, ¿no? El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación y es responsable de garantizar la calidad de la educación superior. Esta garantía es el último eslabón de lo que es el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento tiene el fomento, tiene el control y tiene la garantía. El fomento está a cargo del Ministerio de Educación, que es muy importante este rol para las instituciones públicas. El control está a cargo de la SUNEDU para universidades y del mismo Ministerio de Educación para institutos. Es obligatorio y permite el funcionamiento, solo por cumplir condiciones básicas. Y la garantía es la acreditación de todas aquellas instituciones que ya tienen la licencia y entonces si cumplen estándares de alta calidad pueden presentarse ya sea como institución o como programas para acreditación. Este tema de la acreditación a nivel de la opinión pública pues ha tenido idas y venidas, ¿no es cierto? Ha habido ciertas sensibilidades, hasta han tenido un tinte, digamos, político, entre comillas. ¿Cómo está actualmente el sistema de acreditación en el Perú? ¿Hemos avanzado? ¿Hay un plan? No sé si nos podrías dar mayores luces. Sí, la acreditación como para CINEACE empezó el año 2006, vale decir, mucho antes de la ley universitaria del 2014. Y entonces, con la creación de la SUNEDU, se vio justamente esta necesidad de control, esta necesidad de articular el fomento, el control y la garantía, ¿no? Lo que se pensó fue una reorganización de muy corto plazo. En 90 días debía de haberse reorganizado CINEACE para que articule con la licencia, que no existía antes. Pero hasta la fecha no se ha logrado aprobar ninguna de las propuestas legislativas de la reorganización, ¿no? Vemos también que hay un antes y un después de la ley universitaria y hubo casos de programas universitarios acreditados, pero de universidades que no lograron licenciamiento. Actualmente se tiene ya el análisis de calidad regulatoria, que era una obligación desde el año 2017, siguiendo las prácticas de la OCDE, ¿no? Entonces, ya el 2021, en octubre, logramos cumplir este objetivo que no se había logrado. Importante. Entonces, eso permite cumplir la normativa, ¿no? Hemos venido también implementando una dirección de supervisión, porque era obligación también de la ley, y hemos actualizado 6 modelos. El año 2022 se aprobó en Consejo Directivo el modelo de acreditación institucional de universidades, acreditación para programa de medicina, porque si bien es cierto es voluntario, es obligatorio para 3 programas: medicina, derecho y educación. Entonces, este modelo que hemos hecho para medicina está articulado con la licencia que estuvo aplicando SUNEDU para 10 programas de medicina. También tenemos un modelo para derecho y también tenemos un modelo para acreditación de posgrado, distinguiendo estándares para maestrías y estándares para doctorados. También hemos trabajado para escuelas superiores pedagógicas, institucional y también para institutos tecnológicos, ¿no? Ahora, ¿estas 3 carreras se han escogido por alguna razón en particular? ¿Por volumen? ¿Por función pública? ¿Por qué han empezado por esas 3? Estas están en la ley del 2006 y recoge, digamos, la experiencia internacional que desde la década de los 80 se aplicaba acreditación. Y es por su importancia. Por ejemplo, la vida de los seres humanos está en la formación de los médicos. Igual tenemos en la parte de educación, que es transversal para todas las profesiones. Y en el caso de derecho, que como comprenderás, pues es transversal también importante, ¿no? Sí. Que en el Perú hay todos los días. Así es. ¿Y cuánto se ha avanzado en cada una de estas? ¿Hay, digamos, están a la par o hay algunas que han avanzado más? Yo supongo que el tema de salud después de la pandemia debe haber sido prioritario, ¿no? Porque además ha venido nuevas personas a través de la migración
y esas personas también seguramente han tenido que acreditar sus títulos. Estoy hablando concretamente de los ciudadanos venezolanos que ahora son residentes. Hemos escuchado aquí, por ejemplo, mucho hablar de personas que quisieran integrarse al sistema de salud y necesitan esa acreditación. Estoy poniendo esto solamente como una hipótesis. ¿Ha sido ese el primer objetivo o están a la par los tres? En este caso, tenemos una política nacional de competitividad y productividad, que el año 2018, queriendo integrarse también a la OCDE, dispuso que, por ejemplo, de 10 egresados de quinto de secundaria, solo 3 van a educación superior. Mira. Y entonces lo que se quería es, como meta, a través de un plan que se hizo el año 2019, que al 2025 50% de programas universitarios estén acreditados. Este objetivo pues no ha avanzado mucho. Lo que tenemos a la fecha es solo 2% de programas acreditados de universidades licenciadas. Son 4.116 programas. De esos, 611 son de acreditación obligatoria. Y también en acreditación obligatoria solo tenemos 2% de programas acreditados. Entonces, ha habido otra política, el año ya 2020, de la Política Nacional de Educación Superior Técnico-Productiva, que establece como meta al 2030 para nuestro país que al menos 20 universidades públicas y privadas estén entre las 1000 mejores del mundo. Wow. Entonces, ya hay por lo menos como unas 8, pero llegar a 20 pues necesita un compromiso, un involucramiento y se tiene que tener esa priorización, que en los últimos años estuvo dirigida al control, a la licencia, que ya se logró. Entonces debe de verse todos estos esfuerzos a través del Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, las propias universidades, a que necesitan esta acreditación. Y como tú dices, es un reconocimiento internacional por cumplir altos estándares de calidad, no condiciones básicas. Y hemos tenido experiencias con médicos. ¿Así? En el caso de medicina como país, por ejemplo, vinieron médicos venezolanos, el colegio médico se pronunció en que no podía colegiarlos, le dieron marcha atrás, y viendo las equivalencias, por ejemplo, de hace muchos años, médicos cubanos venían aquí, por ejemplo, comparando con la malla curricular de la Cayetano Heredia, decían, ok, lo que ustedes tienen se completaría con 3 años más de estudio en el país, ¿no? Entonces es clave lo que tú mencionas, este reconocimiento internacional, este poder asegurar que tienen todo el perfil de egreso para ejecutar su profesión. Ahora, esta meta de lograr 20 universidades debe ser realista. Debe ¿Cómo ser realista. ¿Es posible lograr esta meta? Es posible si contamos con una decisión y compromiso de todos los actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, por la parte del gobierno central, pues tiene que brindar este rol de fomento, brindar este rol de control, tanto de institutos, tanto de universidades públicas. Y por el caso de las universidades también es clave la decisión y compromiso de sus máximas autoridades, porque ellas les pueden brindar los recursos y el tiempo que necesitan sus comités de calidad. Son procesos que deben de evidenciar en 4 ciclos académicos los resultados de su perfil de egreso, ¿no? Entonces también en la necesidad de participación de los mismos estudiantes. A nivel internacional ellos participan activamente en sus mallas curriculares y entonces sí es bueno que esa práctica exista aquí. Pedir y comprometerse a dar educación de alta calidad. O sea, los estudiantes también pueden... Deben de ser actores involucrados, los padres de familia. Hemos hecho 2 herramientas. Tenemos un aplicativo para teléfonos celulares Android, pesa poco y es información georreferenciada. Cualquier parte del territorio pueden ver de su misma localidad o en todo el territorio nacional. Y tenemos información de lo que son universidades, institutos, escuelas de las Fuerzas Armadas y Policiales, si están licenciadas, si no están licenciadas, en dónde quedan, qué programas hay, igual si están acreditados o no, su dirección, de manera tal que tomen decisiones informadas, tanto los estudiantes, los padres de familia. Y también tenemos INEACE en línea, de manera más amigable, que tiene toda la información actualizada oficial, ¿no? Esto es interesante porque a veces se siente que las exigencias de calidad son engorrosas, pero además son sobrecostos, ¿no? Los institutos, en este caso las universidades, dicen, se quejan, ¿por qué o para qué? ¿Por qué es importante que exista un estándar de calidad, tanto para la propia institución como para, obviamente,
los estudiantes, no solamente pensemos en el Perú, sino que estamos a nivel global, ¿no es cierto? Tiene que haber una equiparación, porque si mi universidad solamente está pensando en el terruño, no le voy a dar la posibilidad a mis alumnos que se puedan ir a otro país o viceversa. ¿Más o menos por ahí va? Sí, por ahí va. Y en la parte de inversión quizás la más importante fue en el control. Fue para que las instituciones públicas, institutos y universidades cumplieran las condiciones básicas, ¿no? Entonces ahí hubo un presupuesto importante. Pero para el caso de lo que es acreditación, altos estándares de calidad, es más bien la consistencia que haya entre los propósitos que tiene la universidad, el perfil de ingreso y egreso. Ellos tienen su misión y su visión. Entonces debe haber coherencia con docentes, con alumnos, con seguimiento, con investigación, con lo que se llama movilidad. No solamente que vayan a estudiar al extranjero, sino que del extranjero vengan docentes a enseñar aquí, ¿no es cierto? Los nuestros que vayan a enseñar allá, igual con los alumnos, ¿no? Entonces, estos estándares de calidad son claves, porque puede haber creaciones de programas con fines marqueteros, pero no que están alineados a las mallas curriculares internacionales. ¿Y por qué? Porque nos interesa. Por ejemplo, como propia institución nosotros no solamente queremos aplicar modelos actualizados siguiendo buenas prácticas, prácticas de OCDE, sino también que en este caso las mallas curriculares, si son muy semejantes a las internacionales, el reconocimiento va a ser fabuloso. Nosotros queremos presentarnos a INCUAGE para que terceros vean como pares evaluadores si cumplimos buena práctica como agencia acreditadora. Y en el caso también, por ejemplo, de lo que es la Federación Mundial de Educación de Medicina, pide como requisito que las agencias acreditadoras nacionales estén registradas y es un proceso que toma tiempo. Pero ¿qué garantías da? Que los egresados que tienen acreditación de esa agencia pueden postular a residentados para especialidades en maestría o para seguir competir en puestos laborales, ¿no es cierto? Igual lo queremos con ingeniería. Entonces, no necesariamente debemos ver, como tú dices, la parte local, sino también que seamos competitivos, que puedan desempeñarse aquí o en el extranjero. ¿Y esto también vale para los institutos técnicos? Ahí podríamos explicar un poco por qué también los institutos técnicos tienen incentivos o deberían interesarse. Sí, en este caso es un tema muy delicado el caso de los institutos, porque hace 8 años debió de llevarse a cabo un proceso a cargo de los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, que era optimizar o adecuar los institutos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos cuentan con los recursos mínimos para funcionar. Entonces pueden tomar decisiones de fusión o de extinción, ¿no es cierto? Entonces 8 años no se ha hecho esa función y es requisito previo para que se licencien, vale decir para que funcione. Entonces la cantidad que tenemos es exigua, ¿no es cierto? Y este trabajo es importante, por esto que te decía, si solo 3 siguen educación superior, ¿qué pasa con el resto? ¿No es cierto? Y entonces, ¿a quiénes se contrata? Si cumplen los perfiles aquí, los contratarían, pero contratan gente de fuera, de otros países. Y en el caso de institutos es dramático. Por ejemplo, para tecnológicos, nosotros hemos publicado boletines regionales ya desde diciembre, hemos publicado ya el 4º boletín regional para cada una de las 26 regiones. Y no solamente le hacemos para que ellos vean el estado de su situación, sino la responsabilidad que tienen y tomen decisiones. Y tenemos reuniones con los principales actores, representantes del Minedu, del MEP, de Concitec, de la SUNEDU, de la Comisión Nacional de Educación. Y, por ejemplo, nos comentaban que tienen laboratorios de la década del 70. Que, por ejemplo, en CETPROS, pues uno que reemplace el cargo de director gana una 1/4 parte de lo que gana un director de educación básica. Entonces es un tema delicado, es un tema que sí debe de generarse, propiciarse, tener valor, y utilizando las tecnologías vigentes se puede alcanzar a los lugares más remotos. De las 26 regiones que tenemos, solo 8 tienen programas acreditados. En el norte está Piura, está Lambayeque, está La Libertad, está Cajamarca. Pasamos al centro, está Lima, Junín. Y pasamos al sur, Cusco y Arequipa. Quiere decir que 16 regiones no tienen programas acreditados ni están en autoevaluación. Ahora, si nosotros vemos al mundo, digamos, hacemos el comparativo, el término técnico es el famoso benchmark, ¿no es cierto? Y nos comparamos con, tú has mencionado varias veces la OCDE, sí, claro, que es este club de países desarrollados al que aspiramos a entrar.
En esos países desarrollados hay una combinación de personas que han estudiado una carrera universitaria, pero también hay muchas personas que han estudiado carreras técnicas, casi como que están compitiendo, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica hay mucho interés o hay esta idea o este prejuicio de que es mejor ir a la universidad porque te da prestigio social, porque vas a tener más empleabilidad, cosa que no siempre es cierto. ¿Cuánto necesitamos también que esos institutos técnicos se fortalezcan? Porque eventualmente están en el espacio físico más cercano, en la región, en la provincia, para que nos entiendan, o sea, porque definitivamente tendremos que también fortalecerlos para lograr justamente parecernos a esos países a los cuales queremos emular entrando en la OSD. Definitivamente. El año 2021 se ha aprobado el Marco Nacional de Cualificaciones del Perú y es otra de las funciones del CINEACE, la certificación de competencias profesionales. Dijimos que el control y la acreditación es a las instituciones o a los programas. La certificación de competencias profesionales es a las personas individuales. Y este reconocimiento público no proviene del mundo académico, proviene de la experiencia profesional. Y esos 8 niveles de cualificaciones va desde aquel que no tuvo la suerte de estudiar siquiera primaria, pero tiene una competencia que es valorada en el mercado y eso le reconoce. Entonces hay 2 objetivos de este Marco Nacional de Cualificaciones. La certificación de competencias, los 4 primeros niveles son laborales y los 4 últimos son profesionales, equivalentes a bachiller, a licenciado, a maestría, a doctorado. Entonces, ¿qué objetivo tiene la certificación de competencias? Punto 1, mejora en empleabilidad. Y punto 2, transitabilidad en modalidades educativas. Y calza justamente con el ejemplo que has dado, porque alguien que no estudió, tiene este reconocimiento, mejora en empleabilidad, estaría motivado a transitar a la educación, aunque sea nocturna, o educación continua. O uno que estuvo en institutos y sale con bachiller, si su perfil de egreso calza con el perfil de ingreso de maestrías universitarias, puede transitar. Entonces es clave y tiene equivalencias en lo que es la clasificación de la UNESCO, de la OIT, de lo que tenemos aquí. Entonces es bueno que veamos que no es la universidad la única salida ni solución. Son todos los niveles educativos. Y justamente esa competencia no es por profesión. Esa competencia puede aplicarse en varios sectores. Y lo que se llama es portabilidad de la competencia. Entonces, por ejemplo, yo podría transitar, como tú dices, en diferentes sectores. Instituto técnico y eventualmente completar algunas cosas en la universidad y eso me da más empleabilidad. Exactamente. El objetivo es ese, no certificar por certificar. Hay unas certificaciones de competencias que tienen colegios profesionales porque en su ley dice, entonces, si participaron en congresos, si tuvieron exposiciones, les certifican. Eso no es certificación de competencia profesional. Te doy un ejemplo. Hemos hecho un convenio con MINSA, hemos hecho mapas funcionales para el sector salud, para el sector educación. Son los principales empleadores y son con los que requieren tener personal en todos sus niveles de atención que sean competentes. Y en este caso, por ejemplo, un registrador público de RENIEC. Esa, digamos, especialidad no se da en la universidad ni tampoco en posgrado. Y tienen cantidad de problemas que existen, desde que registran lo que entendieron de la pronunciación y no escriben, ¿no es cierto? O, por ejemplo, dificultades que los declararon, que si vale, que si se divorcian, que si no se divorcian, que para el viaje. Entonces, estamos trabajando con ellos para tener una norma de calidad que se puede identificar estas competencias y la competencia se demuestra porque conocen la norma de calidad, porque saben cómo hacerlo y entregan el producto. Y esta portabilidad es interesante para no tener sobrepoblación. El ejemplo, ¿quién atiende un parto? Puede ser un bombero, puede ser un policía, puede ser una comadrona, puede ser un obstetra, puede ser un ginecólogo, puede ser un médico. Entonces no se necesita una norma para cada especialidad. Basta que sea la competencia y puede transitar en diferentes sectores. Importante. Ahora tú has mencionado que hemos tenido algunos traspiés en el Parlamento, ¿no? ¿Hay forma de que podamos de alguna manera avanzar en estos procesos? Como CINEACE, ¿hay alguna, o sea, va a haber algún tipo de gestión particular? Porque has mencionado que algunas de las reformas no se han terminado de aplicar o todavía están como ahí medias congeladas. En este caso hay una ley que es la 31520 que se aprobó en julio de 2022, denominada lo que es autonomía universitaria, ¿no? Y entonces, entre sus disposiciones hay 2.
Una que dice que se reconstituye el CINEACE a como estaba el año 2006, ¿no? Ya. Entonces, esta disposición final que existe en esta ley no es autoaplicativa, ¿no? Hemos hecho una consulta a PCM y lo que nos ha respondido es que al no ser autoaplicativa se requiere de otra ley, y esta ley debe de ver la parte estructural y la parte funcional, porque las normas que había al 2006 no tienen todo lo que existe actualmente. No va con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, con los criterios del MES para asignar presupuesto, recursos y las políticas que mencioné, ¿no? Entonces se requiere esa ley. Y el otro aspecto que mencionaba era, por ejemplo, la constitución del Consejo Directivo de la SUNEDU. Y en la ley universitaria, SUNEDU tenía diferentes opciones de licenciar. Lo que hizo fue institucionales, que lo acabó, y tenía que renovarse la licencia hace 2 años, ¿no? Se postergó, y tenía también para poder licenciar programas, escuelas y facultades. Empezó con lo que era el programa de medicina. De 41 facultades de medicina de universidades licenciadas, solo llegó a licenciar 10. Las otras, por esta ley, pues han quedado sin esa garantía. Por tanto, el único mecanismo que se tiene ahora de garantizar acceso a educación de calidad es la acreditación. Y allí se requiere este compromiso, esta decisión en todos los niveles de los actores para fortalecerla. Claro, pero hoy entonces CINEAS está ejerciendo sus funciones con tranquilidad, ¿o necesita justamente esta ley de desarrollo que nos has mencionado para completar? Esta ley permitiría cumplir la ley de julio del 2022. Sin perjuicio de ello, nosotros venimos, como te dije, avanzando lo que se puede a nivel de Consejo Directivo, avanzando lo que se quiere con el Minedo, sacando estas herramientas para toma de decisiones, poniendo información inicial no solamente para gobiernos regionales, sino también tenemos unos reportes nacionales que permiten identificar niveles de avance, pero ya a nivel país, ¿no? Claro. Y entonces esto sirve, por ejemplo, para toma de decisiones de asignación de presupuesto. Esto sirve también para que los actores cumplan sus funciones y vean que pueden desarrollar alianzas, institutos, universidades, gobiernos regionales, en lo que puede tener el potencial las diferentes regiones, y pueden asociarse no solamente por vecindad, sino también por sus fortalezas. Tal cual, y ahí está el enfoque territorial. Así Esto va a es. ser una pregunta un poco indiscreta, pero entonces, ¿en qué porcentaje de la máquina está funcionando CINEACE? En los últimos años lo que ha habido es una reducción presupuestal y de recursos humanos por esta priorización que se dio al control, ¿no? Entonces sí es necesario seguir mejores prácticas que existen en otros países, inclusive en la región y la Alianza del Pacífico. Entonces tiene que ser autónomo, tiene que seguir estos procesos meritocráticos de selección, tener una gobernanza clara, tiene que ser predecible, tiene que dar confianza. Entonces, justamente en eso venimos trabajando, y como reto y desafío invocamos a que los interesados, los estudiantes, las autoridades universitarias, los padres de familia, usen estas herramientas y seleccionen, ¿no es cierto?, instituciones educativas que ya contaron con licencia y que sí cumplen altos estándares de calidad. Estupendo, o sea, usar estas herramientas también le da, digamos, función, objetivo al CINEACE, porque ahí está justamente, les está poniendo a disposición de todos nosotros para que sepamos. Tenemos un repositorio con Exactamente, eso es estudios, ¿no? importante. Y la idea es hacer ese valor agregado. No son datos fríos, sino es información procesada. Y eso lo sacamos periódicamente y regularmente. Y sí invocamos a que los estudiantes, los padres de familia, todos se comprometan a usar esta único mecanismo que tenemos de poder garantizar acceso a educación de calidad. Así con es, la exactamente, acreditación. por lo que nos has contado. No solamente para que haya más movilidad laboral dentro del país, sino para que eventualmente venga gente de fuera. Así es. Hagamos que esto sea mucho más global. A veces nos quejamos que aquí en el Perú no se hace mucha investigación, que no hay tecnología, que no hay innovación, pero para eso justamente necesitamos ser atractivos. Y a veces hay personas muy valiosas que están en otros lados del mundo, incluso peruanos que han salido Sí. y están viviendo fuera Sí. y no pueden retornar porque justamente no hay estos instrumentos que les permitan colaborar con el país, ¿no? Hubo programas de repatriación, Así ¿no?, es. de capital humano, que es una de las funciones de las universidades, formar capital humano, que es valioso, y se ha tratado de retomar estos procesos. Recientemente se ha completado un financiamiento que tuvo con CITES, con el Banco Mundial, y permite
desarrollar hasta 8 programas de doctorado de clase mundial. Y entre las exigencias está que se asocien con universidades de prestigio internacional, que tengan participación del empresariado, de institutos, que tengan un personal docente y les garantiza mínimo educación por 2 años. Entonces estos financiamientos son importantes y deben de ser liderados por una universidad pública. Así es, en verdad, mira, Carlos, hablando contigo, hay tanto por hacer en el Perú, tenemos que darle prioridad a lo importante y no solamente a lo coyuntural y urgente. Exacto. Ojalá que este diálogo haya servido también para que quienes nos están viendo usen los instrumentos que nos hace facilitado y obviamente también que los estudiantes se preocupen, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias, Será otra ocasión.